Vamos con el tercer tema del día, lo comentamos al principio del programa. Los atletas paralímpicos mexicanos son un orgullo. Han logrado obtener 289 medallas en competencias internacionales, 97 de ellas son de oro al obtener los primeros lugares. Tiene que ver con su mentalidad, su desarrollo, su entrega y también el tipo de prótesis que utilizan. De eso vamos a platicar a continuación aquí en Código Salud. Los deportes paralímpicos son disciplinas y competencias físicas para personas con discapacidad. En estos se incluyen atletas con discapacidad motriz, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral, quienes participan en diversas disciplinas como ciclismo, esgrima, baloncesto, atletismo, natación, tiro olímpico, entre otros. Para realizar estas actividades deportivas, algunos atletas compiten en sillas de ruedas, con la utilización de prótesis o con la ayuda de una guía sin discapacidad visual. Un ejemplo son las competencias de atletismo en sillas de ruedas que están dirigidos a las personas con amputaciones, mientras que para otros atletas son necesarias las prótesis para alcanzar la excelencia. Estas prótesis son capaces de reproducir los movimientos de las articulaciones como rodillas y el tobillo, con el objetivo de que los atletas con amputaciones puedan vencer marcas en pruebas de velocidad o de otras disciplinas. Una mala prótesis puede ocasionar en el deportista intenso dolor o, en el peor de los casos, sangrado o formación de llagas en el muñón. A mí en lo personal este tipo de temas me da muchísimo gusto platicarlos aquí en el programa porque independientemente que tienes que hablar de salud con un deporte paralímpico, muchísimo, porque tiene que hablar de salud y no solo la entrega física como ya lo comentaba, se preparan de manera mental, tienen mayores retos quizá y se convierten en héroes nacionales porque la respuesta es la cantidad de medallas que traen y para eso requieren de un entrenamiento específico y como ya lo comentaba, de equipos especiales muy sofisticados y tan modernos que les ayudan a realizar sus disciplinas olímpicas de mejor manera. Primero agradezco la presencia de Mónica Guadalajara Villalobos, directora de marketing de Latinoamérica de Ottobock. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. También está con nosotros Yautzanet Díaz de León, seleccionada nacional del equipo de básquetbol de silla de ruedas. Yautzanet, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Ricardo Miguel Díaz Walsh Flores, eres usuario de una prótesis. Ricardo, bienvenido también. Muchas gracias por estar en Código Salud. Empezamos con ustedes, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los principales retos que tienen como usuarios de una prótesis? Por ejemplo, tú en tu día a día cotidiano, tú para una competencia, ¿qué es lo que se fijan? ¿Cómo se preparan? ¿Y de qué manera les funcionan este tipo de aparatos tan modernos? Ok. Yo como usuaria de prótesis, prepararse día a día es primero tener la mentalidad de que utilizamos un aparato externo para caminar o para movilizarnos. Entonces, aceptar que ese aparato es parte de nosotros y hacerlo parte de. Y es toda una preparación física, porque requiere mucha condición física para controlar, y emocional, porque también es aceptar una discapacidad. Y aparte ya llegar a un nivel competencia requiere una presión más fuerte y una preparación más fuerte que para soportar toda la presión, todos los altos rendimientos. Entonces es muy diferente. Yo en mi caso no utilizo una prótesis para deportiva, juego en silla de ruedas, pero a final de cuentas es un aparato y es aprender a conocer el aparato en el que utilizas para hacerlo parte de ti y saber cómo son las herramientas para hacerlos rendir al máximo. Finalmente te complementa, sí, ¿no? Claro. De alguna manera, porque con eso estás en la vida, vas de un lado a otro, convives, etcétera, etcétera. Tú, por ejemplo, ¿tenías la discapacidad antes de ser deportista o ocurrió algún accidente? ¿Qué fue lo que ocurrió contigo prácticamente? Yo tuve un accidente y a partir de la secuela del accidente tengo esta discapacidad, tengo una amputación abajo de rodilla en la pierna izquierda. Y yo hacía deporte, pero era como cosas normales, o sea, nunca lo pensé en alto rendimiento. Y estando ya con esta discapacidad, con mi amputación, fue como llegué a conocer el deporte paralímpico, conocí el básquetbol en silla de ruedas y así me involucré en Bueno, realidad. y ahora es seleccionada nacional, hombre, Claro. y con un gran entrega y con un gran logro. Lo mismo contigo, Ricardo, ¿te vas preparando física y mentalmente para saber que ya es parte de ti un aparato? Sí, claro, definitivamente una de las partes más importantes en el uso de prótesis es la adaptación a tu vida diaria para que de esta manera te pueda permitir hacer tus actividades de la mejor manera.
¿sí? Es decir, no sentir esa carga que tienen cuando son prótesis que quizás están mal adaptadas, que son pesadas. Y bueno, el éxito de la prótesis es la adaptación a tu cuerpo y una vez que esto pasa, a tu vida diaria, ¿no? ¿Desde cuándo utilizas prótesis? Bueno, yo soy usuario de prótesis desde los 6 años. Desde los 6 años. ¿Cuántas prótesis? Entiendo que va cambiando porque tú vas creciendo. Correcto. ¿No? Lo tienes que ir adaptando. ¿Cuántas prótesis en tu vida has usado? Bueno, pues sí, bastantes. Al día de hoy creo un promedio como de 40 prótesis. 40. Sí, aproximadamente. Y de las últimas que has utilizado, los cambios, ¿por qué han sido? Porque, digamos, se van actualizando, se están volviendo, digamos, más modernas. ¿Qué es lo que hace que cambies una prótesis últimamente? Ok, pues no nada más que se vayan actualizando, sino que prácticamente la actividad, en este caso mía, va cambiando, ¿sí? Cotidianamente. ¿A qué te dedicas? Yo actualmente estoy en el área de servicio al cliente de Ottobock México. Ajá. ¿Sí? Y bueno, mi vida diaria pues es prácticamente estar en metros, camiones, o sea, vas y vienes. taxis, subo, andas bajo, de arriba voy, para abajo, vengo. pues. Exactamente. ¿Sí? Entonces, una de las principales causas por las cuales los componentes protésicos se actualizan es precisamente para darle al usuario, ¿sí? ese soporte de su vida a día. Eso es bien importante, por eso queremos platicar contigo, Mónica. Sí. ¿Cómo exactamente ha evolucionado esta tecnología? Bueno, básicamente en este caso Ottobock tiene más de 100 años en el mercado, es el pionero en esta parte de prótesis y nosotros lo que vemos es la prótesis siempre se tiene que adaptar al paciente, es decir, nosotros vemos toda la actividad física del paciente y el peso del paciente. Depende de eso es el tipo de prótesis que se colocan, entonces tú puedes encontrar en el mercado diferentes tipos de pies protésicos, desde los que son de madera hasta los que son de fibra de carbono, como los que ellos utilizan. Entonces, depende mucho del tipo de paciente y de actividad que realiza, que son las prótesis que se colocan. Por eso se va actualizando cada vez más los componentes protésicos, que sean más livianos, que te puedan permitir hacer ciertas cosas. ¿Cuál es el material más utilizado en la actualidad, Actualmente, Mónica? fibra de carbono. Fibra de carbono. Fibra de carbono se utiliza mucho. En el caso de Ottobock, por ejemplo, la parte de los pies de madera, que son los que se utilizan en muchos componentes muy básicos, nosotros ya los estamos eliminando porque también tenemos que cuidar al planeta, entonces están cambiando por otro tipo de componentes. Pero la fibra de carbono se utiliza mucho, pero más que eso, le da un impacto al paciente, porque son como resortes. Entonces, cuando tú pones el pie en el piso, lo que haces es cargarle peso a lo que sería la fibra de carbono y lo que te hace es un retorno de energía, con lo cual eso disminuye también el gasto cardíaco para que el paciente pueda caminar. Por Entonces, ejemplo, la que tenemos todo. aquí en la mesa, Mónica, ¿esta es exclusivamente para cualquier tipo de uso o es específicamente para hacer deporte? Exacto, mira, nuestros pacientes actualmente, casi toda la gente utiliza una prótesis para caminar y hacer sus actividades diarias. Nosotros tenemos este tipo de componentes, que esto es un blade, este es un blade totalmente de fibra de carbono, esta es una rodilla para hacer deporte específicamente y depende de la actividad que realice el paciente, esto es solo para, digamos, para correr. En este caso, en particular, por el tipo de suela que tiene, tú puedes correr en concreto, puedes correr en arena, pero cuando trae spikes, que son los picos que traen esta parte, eso es para correr en tartán, es decir, que te sirve para un deporte de alto rendimiento como la actividad paralímpica. Nosotros como Ottobock somos patrocinadores de los Juegos Paralímpicos, hemos sido ya patrocinadores en varios eventos, somos para Tokio 2020 también, y entonces evidentemente lo que nosotros hacemos son componentes que se puedan adaptar a los pacientes para que puedan correr. Este tiene esta rodilla, que obviamente se mueve de acuerdo a la necesidad del paciente, y cuando son pacientes por debajo de la rodilla amputados, entonces se utiliza solo este blade con una adaptación en esta parte. Entonces estos son específicamente para hacer deporte. No importa, no necesariamente paralímpico. Nosotros tenemos varios esquemas de esta parte de deportes. En este caso, los pacientes necesitarían tener 2 prótesis, la deportiva y la de la vida diaria. Claro, pero sí es importante cómo ha evolucionado, por ejemplo, ya ahorita lo que nos platicaba Mónica, ¿no? La tecnología, el tipo de material con el que está hecho, cómo se va acoplando precisamente, depende del tipo de discapacidad que tenga la persona también, pero cómo es importante esto para que tengan un mejor rendimiento. Yo sé que es importante el talento que tenga la persona, el entrenamiento físico, el entrenamiento mental, pero ¿qué tanto aporta una prótesis? Por ejemplo, tú juegas básquetbol y juegas en silla de ruedas. Sí. ¿Qué porcentaje aporta la silla de ruedas a tu desempeño
deportivo. Es muy importante en realidad el tipo de silla. A final de cuentas, tanto la silla de ruedas deportiva como la prótesis son instrumentos adaptados hechos para uno mismo. Entonces tiene que estar a mi tamaño, a mis necesidades, a las características que yo tengo. Entonces, tanto la silla de ruedas como la prótesis tiene que estar perfectamente diseñado a uno porque te permite mejorar tu desempeño y hacer las cosas con la mejor posible, y además que tu evolución en el deporte sea grandiosa y puedas lograr todos los retos que quieres. Entonces no puedes obtener así como cualquier instrumento para hacerlo tuyo, porque a final de cuentas lo vas a usar, pero entre más sea hecho hacia ti, pensando en tus capacidades, tus necesidades, te va a ayudar muchísimo a mejorar. Y además en ese momento estás al tú por tú, porque estás practicando un deporte, estás compitiendo contra otras personas Claro. en igual circunstancia o en circunstancias parecidas, ¿no? Otros jugadores en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí te pones al tú por tú. Esto les da también la posibilidad, por ejemplo, de hacer o practicar un deporte con una persona que no tenga una discapacidad. Sí, claro ¿Sí? que se ¿Lo has puede. hecho, solo por ejemplo? que ¿Tú has yo he competido? jugado Sí. he practicado básquetbol con gente convencional. Ajá. Y sí es un poco diferente, bueno, hasta lo he practicado en la silla de ruedas, he ido a hacer como mis entrenamientos. Ajá. Claro, considerando que no poder lastimar a una persona con la silla. Y yo también, como parte de mis entrenamientos, he llegado o llego a hacer ejercicio como cualquier persona normal. Yo utilizo una prótesis que me facilita muchísimo mi día a día. No me limita en ninguna de mis actividades, entonces a lo mejor no tengo la misma capacidad de correr que las otras personas, pero puedo desarrollarme y hacer el deporte igual que los demás. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, Ricardo, que estás de arriba para abajo, que te subes al metro, te subes al microbús, yo me imagino que de repente ya hasta se te ha de olvidar que traes una prótesis, ¿no? Sí, claro, ese es parte fundamental del concepto de prótesis. El objetivo es hacer que en tu día a día pues tú no sientas que usas una prótesis, que ya sea una parte ya de tu organismo. ¿Okay? Así es. Y pues bueno, esta es una parte de logros que se ha venido dando con la fusión de nuevos componentes, con la fusión de nuevos materiales, con la adaptación correcta de los mismos a las necesidades de cada uno. Y yo me de los imagino que amputados. la gente de repente te ha de voltear a ver, ¿no? Sí llama la atención de repente, digo, mientras no te diga nada, pues todo está muy bien. Sí, pero sí, de sí. repente, mira, ahí va Ricardo Biónico, yo Sí. creo, ¿no? Sí, he tenido comentarios Ajá. del público cuando voy en la calle. Me preguntan, oye, ¿tu prótesis la hiciste aquí en México Ajá. o es en el extranjero? Ajá, porque también hay la creencia, ¿no? Que todo Claro. llega del extranjero Exacto. Sí, y que todo es... y, Made in y que, China y- o y- Estados y que Unidos. además todo es costoso y Ajá. no necesariamente ¿Cuánto es. cuesta una prótesis así? Mira, la realidad es que depende mucho de los componentes. En el caso de Ricardo, él es un colaborador nuestro, él utiliza esta rodilla y como tú has dicho, ha habido avances. Entonces, por ejemplo, esta rodilla, él ya la puede meter al mar, la puede meter a la alberca y padrísimo. puede nadar sin ¿Ese, problema. por ejemplo, cuánto cuesta? Yo creo que una adaptación así, no sé, es que nosotros no las vendemos Ajá, directo, yo pero en vendo los promedio. componentes, yo creo que unos 300,000 pesos, 300,000 200, pesos. 300 Habrá capaz. quien se le haga mucho dinero, habrá quien no, pero bueno. Pero es una inversión. Es una inversión, finalmente es por su salud. El tiempo nos comió, pero yo les agradezco. Yautzanet, muchísimas gracias por haber Muchísimas estado con gracias a nosotros. ti por invitarme. Ricardo, de la misma manera, muchísimas gracias. Mónica, Gracias. muchísimas gracias, Gracias. por venir a platicar esto rapidísimo, pero pásenla muy bien. Gracias. Felices fiestas y gracias por haber estado en Código Muchas Salud. gracias a Muchas ti. gracias. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos. También gracias a ti por tu compañía. Carlos Allende, a continuación en Palitos y Bolitas. Recuerda que Código Salud, la repetición en punto de las 5 de la tarde por la señal del Heraldo Televisión. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo.